Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre las propiedades y características de los sistemas. La materia Ingeniería de Sistemas impartida por el docente, maestro en ciencias Rafael Colunga Castañeda. Aguascalientes, 10 de marzo de 2021. Los integrantes del equipo son Guzmán Reyes Leonardo, Macías Martínez Rubén y Robledo Nieto Carlos Eduardo. A continuación voy a darles una pequeña introducción. La ingeniería de sistemas se encarga del diseño, la programación, la implantación y el mantenimiento de sistemas. Usa un enfoque que permite estudiar y analizar la realidad con el propósito de implementar y optimizar sistemas complejos. Y cada uno de estos tiene sus propias características que lo hacen único y diferente y que cada sistema aporte al funcionamiento de otro o forme parte de su ambiente. 2.1 Propiedades de los sistemas. La clasificación de un sistema, al igual que el análisis de los aspectos del mismo, es un proceso relativo. Depende del individuo que lo hace y del objetivo que se persigue y de las circunstancias particulares en las cuales se desarrolla. 2.1.1 La estructura. La estructura de un sistema está constituida por las interrelaciones entre las partes o componentes de un sistema, como escribe Peter Senge. La estructura influye en el comportamiento de los sistemas. Cuando personas diferentes se encuentran dentro de un sistema con la misma estructura, producen resultados muy parecidos. El pensamiento sistémico nos dice que debemos investigar las estructuras que modelan los actos individuales y crear las condiciones que posibilitan cierto tipo de acontecimientos. Para dejar más aterrizado esto, coloco un ejemplo básico pero entendible que consiste en las partes principales de un edificio, así como también la armadura o base que sirve de sustento a la construcción. Esto hace énfasis en la estructura, desde los cimientos hasta lo que se vendrá conociendo como un edificio. Pasamos a 2.1.2. Emergencia. La emergencia es una de las características más importantes de los sistemas. Consiste en que, al interactuar las partes que lo componen, se generan propiedades que no existen en ellas, pero están presentes en su interacción. Los sistemas poseen propiedades emergentes que no se encuentran en los elementos que los componen, de manera que no es posible pronosticar las propiedades de un sistema si tan solo lo dividimos y analizamos sus partes, ya que no estaríamos considerando sus interacciones. ¿Esto qué quiere decir? Un ejemplo para aterrizarlo sería nosotros, los seres humanos. Seguimos las reglas que las emergencias dictan. En todos ellos, los agentes de un nivel inferior adoptan comportamientos propios de un nivel superior. Todo esto aterrizado en los simulacros. Tenemos protocolos para actuar en diversas actividades o diversas circunstancias de catástrofe o siniestros que pongan en riesgo nuestra vida. Seguimos con 2.1.3 Comunicación. La comunicación es un intercambio de significados entre individuos a través de un sistema común de símbolos. La mayor parte de los teóricos de la comunicación consideraron en un primer momento que su trabajo debía responder a la pregunta del especialista en ciencias políticas Harold Laswell, quien le dice qué, quién y con qué efecto. Se considera que para que se produjera una comunicación debían tenerse en cuenta 5 elementos organizados linealmente: fuente de información, transmisor, canal de transmisión, receptor y destino. Posteriormente se consideraron 6 elementos: fuente, codificador, mensaje, canal o decodificador y receptor. Un ejemplo, los medios de comunicación son sistemas diseñados específicamente para la interacción de individuos con otros individuos. Esto también puede reflejarse en la escritura, en el lenguaje verbal, que se supone es una acción que comunica a personas de otra nacionalidad a personas de otra nacionalidad y así subsecuentemente. Todo esto para mantenernos comunicados con el mundo. No, ¿qué tal? Vamos a estar hablando de la sinergia. Es un trabajo o un esfuerzo para realizar una determinada tarea muy compleja y conseguir alcanzar el éxito al final. La sinergia es el momento en el que el todo es mayor que la suma de las partes, por tanto existe un rendimiento mayor o una mayor efectividad que si actúa por separado. La sinergia es cuando dos objetos o incluso dos personas actúan de la misma manera para conseguir un objeto determinado.
Un ejemplo de la sinergia es cuando existen solo dos alternativas entre dos personas y en un lugar de discutir sobre cuál es la mejor, buscan una tercera alternativa, es decir, la opción más sinérgica y armónica. Un reloj también es un ejemplo de sinergia, pues sus piezas por separado no podrían iniciar la obra. Pues también como concepto de sinergia surgió por primera vez en el ámbito religioso, tal como lo establecían. Pues la sinergia es el curso de activo y concentrado de varios órganos para realizar una función, y dicho término se puede observar en diferentes contextos. Todo depende de que se desea expresar en la filosofía o en la biología. Ahora la homeostasis también se conoce como homeostasis al conjunto de fenómenos de autorregulación que permite el mantenimiento de una relativa constancia en la composición y la composición y propiedades del medio interno de un organismo. Es la capacidad del organismo para presentar una situación físico-química característica y constante dentro de ciertos límites, incluso frente a alteraciones o cambios impuestos por el entorno o el medio ambiente. ¿Cómo eso produce la homeostasis en el organismo? Pues el cuerpo o el organismo moviliza los diferentes sistemas, tales que el sistema nervioso central, el sistema endocrino, el sistema excretor, el sistema circulatorio, el sistema respiratorio, etcétera, para mantener constantes las condiciones de la vida. Así, la homeostasis por extensión hace referencia a características de cualquier sistema, ya sea abierto o cerrado, que le permite regular el ambiente interno para mantener una condición estable. Vamos a hablar de la equifinalidad. Pues significa que es un sistema viviente a partir de distintas condiciones iniciales y por distintos caminos. Puede llegar a un mismo estado final. Un sistema puede alcanzar la misma meta siguiendo diferentes itinerarios en sus procesos orgánicos. Luego los resultados son los que lo llegan el sistema. En el sentido de alteración del estado a cabo de un periodo de tiempo. No están determinados tanto por las condiciones iniciales por la naturaleza del proceso. La idea de equifinalidad en este marco refiere la capacidad de sus sistemas abiertos de arriba a un mismo estado final por distintas vías y partiendo de diferentes condiciones iniciales. Esto supone que el sistema en condiciones de llegar a un mismo meta determinada avanzado por diversos caminos. Entropía significa desorden. Tiende a desaparecer el sistema surgiendo nuevos sistemas. La entropía de un sistema es el desgaste que el sistema presenta por el transcurso del tiempo o por el funcionamiento del mismo. Los sistemas altamente entrópicos tienden a desaparecer por el desgaste generado por su proceso sistémico. Los mismos deben tener rigurosos sistemas de control y mecanismos de revisión, reelaboración y cambio permanente para evitar su desaparición a través del tiempo. Bueno, en un sistema cerrado la entropía siempre debe ser positiva. Sin embargo, en los sistemas abiertos, la entropía puede ser reducida o mejor aún transformarse en entropía negativa, es decir, un proceso de organización más completa y de capacidad para transformar los recursos. Ejemplo de entropía. La ruptura de un plato, si entendemos el plato como un sistema ordenado y equilibrado, con un alto potencial entrópico, veremos que su fragmentación en pedazos es un suceso natural, temporal, que no sucede de manera espontánea en sentido inverso.
Continuamos con la emergencia, que significa inserción, introducción, implantación, intercalación, zambullida, entre muchos otros conceptos, pero se refiere a todas estas características y habilidades que un sistema puede realizar dentro de otro sistema, ya sea más grande o más pequeño, es decir, la relación que existe entre el tamaño de uno y otros sistemas, pero ambos se necesitan aunque el más pequeño sea más importante, no es el mayor en su jerarquía. Es una alternativa para reducir la cantidad de información recibida por quienes toman decisiones, sin dejar de aumentar su contenido informativo. Se refiere a todas aquellas características y habilidades que un sistema puede realizar dentro de otro sistema. Bueno, un ejemplo tenemos que Microsoft, al ser una empresa de gran tamaño, necesita darle la misma importancia a cada uno de sus departamentos para poder cumplir con los objetivos. Además, en esta empresa se planea en el principio del año cuáles serán sus resultados que se planea alcanzar, y esto sirve para poder observar en qué ámbito de los subsistemas se necesita cambiar o mejorar para mantener así un control de la empresa. Y por último tenemos en control. Una de las propiedades más importantes de los sistemas es la consecuencia de la comunicación entre las partes del sistema. Permite la autorregulación y supervivencia del sistema. El control se da siempre y cuando exista comunicación entre las partes. El control de un sistema es natural.